En los últimos días, la situación militar en Mali volvió a estallar. Y sí, para este lado del mundo puede parecer un conflicto muy lejano, pero lo que está ocurriendo es una auténtica locura. Una ofensiva coordinada sacudió al país de extremo a extremo. Ataques simultáneos, bases militares desbordadas y posiciones estratégicas cayendo una tras otra, especialmente en el norte del país. La presión sobre las fuerzas gubernamentales es evidente, y el nivel de coordinación de los insurgentes marca un punto de inflexión real. El ministro de Defensa de Mali fue asesinado en pleno corazón del conflicto, y esto no fue un hecho aislado. Es el resultado de más de una década de conflicto en expansión en una de las regiones más olvidadas y más devastadas del planeta, el Sahel. En este vídeo te voy a explicar qué ocurrió en Mali, por qué la situación se deterioró tan rápidamente, y cuáles son las causas profundas que llevaron a estos países a un punto que, en muchos sentidos, parece ya sin retorno. Bienvenido a Militar Historia. Mali forma parte de la región conocida como el Sahel, una franja geográfica que atraviesa África de oeste a este, justo al sur del desierto del Sáhara. Funciona como una especie de frontera natural entre el norte árido y el África subsahariana. El Sahel está conformado principalmente por países como Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, aunque en términos más amplios también se incluyen partes de Senegal, Nigeria y Sudán. Es una región enorme, con millones de personas viviendo en condiciones extremadamente complejas. Pobreza estructural, escasez de recursos, conflictos étnicos y una presencia estatal muy limitada en vastas zonas rurales. Para entender cómo Mali llegó a este punto, hay que retroceder más de una década. El origen del conflicto actual se remonta al año 2011, con la caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia, tras la llamada Primavera Árabe. El colapso de su gobierno liberó enormes arsenales de armas y combatientes entrenados que rápidamente se desplazaron hacia el sur, cruzando un Sáhara prácticamente sin fronteras. Entre ellos había numerosos combatientes tuareg, un pueblo nómada del desierto, conocidos como los hombres azules por sus turbantes tradicionales. Estos regresaron al norte de Mali con experiencia militar y un objetivo muy claro: retomar su histórica aspiración de independencia en la región del Azawad. En 2012, los tuareg, organizados en el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad, lanzaron una ofensiva contra el Estado maliense, y además se aliaron con grupos yihadistas salafistas vinculados a Al-Qaeda en el Magreb islámico. Juntos desbordaron al ejército maliense y tomaron rápidamente el control de gran parte del norte del país, incluyendo ciudades clave como Gao, Kidal y Tombuctú. Sin embargo, esa alianza no tardó en romperse. Los grupos yihadistas, mejor organizados y más radicales, desplazaron a los tuareg y consolidaron su propio control, imponiendo versiones extremas de la ley islámica. Ante el riesgo real de que todo el país colapsara, el gobierno de Mali pidió ayuda internacional, particularmente a Francia, la antigua potencia colonial de la región. En 2013, Francia lanzó la Operación Serval, una intervención militar directa que logró frenar el avance yihadista y recuperar las principales ciudades del norte en cuestión de meses. Esa intervención evolucionó luego hacia la Operación Barkhane, un despliegue regional de largo plazo que buscaba contener la expansión insurgente en todo el Sahel. Durante varios años, este esquema de gobiernos civiles débiles, sostenidos por el respaldo militar francés, logró mantener un equilibrio precario. Los estados conservaban el control de las principales ciudades, mientras los grupos insurgentes operaban con relativa libertad en zonas rurales. Pero en 2017, ese equilibrio comenzó a romperse. Diversas organizaciones yihadistas salafistas decidieron unificarse bajo una sola estructura, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, conocida como JNIM, que en español significa Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, formalmente afiliada a Al-Qaeda en el Magreb islámico. El JNIM no es un grupo aislado, sino una coalición que integró a varias facciones clave del yihadismo saheliano, entre ellas Ansar Dine, liderada por Iyad Ghali, con fuerte base tuareg, Al-Murabitun, especializada en operaciones transfronterizas, y el Frente de Liberación de Macina, con base en comunidades fulanis. Esta fusión no fue solo simbólica, sino completamente operacional. Permitió centralizar el mando, coordinar ofensivas y ampliar su radio de acción en Mali, Burkina Faso y Níger. A partir del año 2020, una serie de golpes de estado sacudió la región. Primero Mali, luego Burkina Faso, luego Níger. En cada caso, militares tomaron el poder prometiendo hacer lo que los gobiernos civiles no habían logrado: derrotar a los insurgentes y restaurar la soberanía nacional. Al mismo tiempo, estos gobiernos militares se declararon abiertamente antioccidentales. Las fuerzas militares francesas fueron expulsadas, las misiones internacionales desmanteladas. Pero esto presentó un problema enorme. Las juntas militares del Sahel no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar a los insurgentes sin apoyo externo. Y fue entonces cuando apareció Rusia.
A través del grupo Wagner y posteriormente de su reemplazo formal, el Afrika Korps, Moscú se convirtió en el principal socio de seguridad de estas juntas militares, brindándoles armas, combatientes, instructores y estrategia. En 2024, Mali, Níger y Burkina Faso anunciaron además su retirada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y formaron su propia alianza regional, la Alianza de Estados del Sahel, que más recientemente ha evolucionado hacia la Confederación de Estados del Sahel. El más conocido de sus líderes es Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, de apenas 38 años. Es objeto de un creciente culto a la personalidad que lo presenta como un panafricanista empeñado en romper el neocolonialismo. Los líderes de Mali y Níger mantienen perfiles más bajos, pero adoptan enfoques muy similares. Sin embargo, los últimos años estuvieron marcados por un aumento dramático de la violencia, no solo por parte de los insurgentes, sino también por parte del propio Estado y sus aliados. Masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. La violencia creció de forma exponencial y tuvo poco efecto para debilitar al JNIM. Al contrario, terminó alimentando su crecimiento. Comunidades enteras comenzaron a ver a los grupos insurgentes no como una amenaza, sino como una alternativa frente a un Estado que percibían como hostil y ajeno. Y así llegamos al presente. Entre el 25 y el 27 de abril de 2026, Mali fue escenario de una de las ofensivas más amplias y coordinadas de los últimos años. No se trató de un único ataque, sino de una serie de operaciones simultáneas llevadas a cabo por una alianza táctica entre el JNIM, afiliado a Al-Qaeda, y milicias separatistas tuareg agrupadas en el Frente de Liberación del Azawad. El primer golpe ocurrió en la madrugada del 25 de abril en Kati, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de la capital Bamako, que alberga una de las principales bases militares del país y que es además un símbolo del poder de la junta maliense. Una combinación de explosiones y fuego sostenido marcó el inicio de la ofensiva. En ese mismo ataque, un atacante suicida logró infiltrarse en el complejo residencial del ministro de Defensa, Sadio Camara, detonando un vehículo cargado de explosivos. Camara murió en el acto, junto a varios miembros de su familia. Casi en paralelo, se registraron ataques en múltiples puntos del país. En el norte, las fuerzas insurgentes avanzaron sobre Kidal, una ciudad históricamente disputada y de enorme valor estratégico. Para el 26 de abril, combatientes tuareg y elementos del JNIM controlaban ya gran parte de la ciudad, incluyendo instalaciones militares y edificios gubernamentales. Más al sur, en el eje central del país, hubo enfrentamientos en Mopti y Sebaré, dos localidades clave por su posición logística. En Sebaré, en particular, se reportó la captura de depósitos de municiones, vehículos militares y, de manera especialmente significativa, una estación de control de drones de origen turco, abandonada por las fuerzas malienses en retirada. También hubo combates cerca del aeropuerto de Gao, otro de los centros urbanos más importantes del norte. Y lo más llamativo, incluso en las inmediaciones de Bamako, la propia capital, se reportaron incidentes armados y movimientos de células del JNIM. Cerca del aeropuerto de la ciudad se registraron enfrentamientos entre fuerzas rusas del Afrika Korps y yihadistas. El JNIM anunció públicamente el comienzo de lo que llamó un asedio total sobre la capital, amenazando con atacar a cualquiera que colaborara con el gobierno. Ahora bien, cuando se analizan los hechos con calma, la mayoría de los especialistas coincide en que, al menos por ahora, los insurgentes no tienen la capacidad ni la intención inmediata de ocupar Bamako directamente. Los ataques cerca de la capital tuvieron principalmente un objetivo estratégico y simbólico: demostrar que la junta militar maliense y los rusos ya no pueden garantizar la seguridad ni siquiera en el corazón del poder político del país. Pero incluso sin tomar la capital, el bloqueo puede ser suficiente para aislar y asfixiar al Estado. Otro dato significativo es el aparente repliegue de las fuerzas del Afrika Korps en varias zonas del norte. En Kidal, múltiples reportes indican que unidades vinculadas a Rusia abandonaron posiciones tras alcanzar acuerdos locales de retirada, aunque posteriormente el Afrika Korps realizó ataques aéreos de gran potencia contra posiciones insurgentes. Hay también indicios de que el jefe de inteligencia de Mali pudo haber resultado herido durante los primeros ataques, posiblemente en una operación con drones dirigida específicamente contra altos mandos, lo que refuerza la idea de que esta ofensiva incluyó intentos deliberados de decapitar la estructura de mando del Estado. En términos de alcance, lo más impactante es la simultaneidad. Ataques en Kati, Bamako, Mopti, Sebaré, Gao y Kidal en menos de 72 horas. Esto no solo requiere coordinación, requiere inteligencia previa, logística consolidada y presencia territorial profunda. Ya no estamos hablando de una fuerza insurgente marginal, sino de un actor con un nivel operativo muy alto.
La ofensiva expuso debilidades estructurales muy profundas del Estado maliense, fallas de inteligencia, escasa capacidad de respuesta rápida y una dependencia excesiva de fuerzas externas. La retirada apresurada de posiciones en el norte permitió que los insurgentes capturaran equipamiento clave, vehículos blindados, arsenales completos, infraestructura tecnológica e incluso un helicóptero ruso. Estos grupos no solo mantienen su capacidad operativa, la están expandiendo con recursos originalmente destinados a combatirlos. De cara a los próximos meses, el panorama es sombrío. Es poco probable que los insurgentes intenten tomar Bamako en el corto plazo. Hacerlo implicaría un nivel de exposición que podría provocar una intervención internacional más directa. En cambio, todo indica que continuarán con una estrategia de desgaste. Ataques puntuales, control de rutas clave, bloqueo de suministros y expansión territorial progresiva. Este modelo ya ha demostrado ser efectivo. Debilita al Estado sin forzar una confrontación decisiva. Y el conflicto no se queda en Mali. Burkina Faso y Níger enfrentan dinámicas muy similares. Existe además un riesgo concreto de expansión hacia países costeros de África Occidental como Benín, Togo o Ghana, donde ya se han registrado incursiones y señales de penetración insurgente. Un reciente informe de Human Rights Watch de más de 300 páginas expone con crudeza la magnitud del desastre. Solo en Burkina Faso, desde 2023, más de 1.800 civiles han sido asesinados y decenas de miles desplazados. Pero lo más impactante es que, según el propio informe, las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas son responsables de más del doble de muertes civiles que los propios grupos yihadistas. Esto rompe con cualquier lógica intuitiva. En este conflicto, los actores que deberían proteger a la población muchas veces terminan siendo aún más letales que aquellos a los que combaten. Masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y denuncias de limpieza étnica contra comunidades fulani forman parte de un patrón que se repite en Mali, Burkina Faso y Níger. Y que quede claro, los grupos yihadistas y separatistas tuareg también cometen atrocidades, pero aún así, en muchas zonas rurales logran posicionarse como una alternativa ante el vacío del Estado. En definitiva, este es un conflicto donde no hay refugio posible para los civiles. No hay zonas seguras, ni bandos buenos, solo intereses. Lo más desalentador es que incluso si alguno de los bandos ganara esta guerra, probablemente la violencia no acabaría. Porque el problema ya no es solo quién controla el territorio, sino la lógica misma del conflicto. Una dinámica donde la violencia indiscriminada, la impunidad y la crisis institucional se han vuelto la norma. La región del Sahel no está al borde del colapso, ya está en medio de él. Eso ha sido todo en Militar Historia. Si el contenido te resultó útil, considera suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo.